Decidí irme a estudiar a África, doctora, para traer nuevos platos. África. Las personas estaban enfermando. No, nada que ver con que porque se llegó estaban con el enfermando. concepto del Todo es caracol totalmente africano. natural. Pero comerse el caracol. Sí. Quisimos cambiar el estilo de comida de grasa con esta comida saludable. Saludable, por poco me matan. Nunca ha habido nadie que se haya muerto por un caracol. Tiene muchas propiedades. Doctora, casi me muero. No la quiero en mi vida, ¿por qué? Porque ella me dejó cuando era pequeño. Te robaron de mi lado. Eres una hipócrita, yo a ti no te creo nada. No quiero saber nada de Lo único ti. que te pido es una No quiero oportunidad de que escuchar nada de escuches ti, la verdad, sí, por favor. Me lo robó y decía la carta que se iba con la maestra, que era la amante de mi marido. Mi papá acaba de fallecer hace un mes. Tú no le hiciste a él nada. No le pidas perdón. Tú no le hiciste nada. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El chef español Santi Santamaría dijo: el elogio al riesgo crea más cocineros cretinos que innovadores. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El elogio al riesgo. Sí, es verdad que hay cocineros que se ponen a hacer cada cosa, que uno a veces dice, ¿qué me estoy comiendo? Yo no sé si ese es el arte de la cocina o no, pero bueno. Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. En este país todo el mundo come chatarra, comida chatarra. Yo vengo a proponer comida orgánica, comida desde la tierra. Y si se arrastra, mucho mejor. Y ahora quieren decir que estoy loca. Yo vendo hamburguesas, hot dogs, chuletas, churrasco, chorizo, todo lo que da billete. Ahora me quieren demandar por eso. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Carolina, tú eres la demandante de este caso. Sí. Dime, por favor, qué relación tienes con Juan, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Sí, doctora, yo soy la esposa de Juan. Lo estoy demandando por el divorcio y por el 100% del negocio que tenemos juntos, porque él me quedó mal, me cambió absolutamente todo el negocio que teníamos juntos y ahora quiere montar otra cosa totalmente diferente. Ok, entonces, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando aquí? $60.000, doctora, fue lo que invertimos para nuestro restaurante. Ok, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? 8 años. Vivíamos en Colombia y pues estábamos muy bien y muy felices y luchando por un sueño juntos. Teníamos nuestro restaurante en Colombia, pero decidimos venir a este país por un sueño juntos y construir algo diferente. A ver, ¿cuál era el sueño? En este país, usted sabe que la gente come chatarra todo el tiempo, y hamburguesas y todo eso. Y nosotros somos de pensamiento de comer más saludable, de comer orgánico, de sembrar nuestros propios alimentos. Y pensamos que era una muy buena propuesta para traer acá. Ok. Y lo empezamos a hacer y nos estaba yendo muy bien. No tanto como para sostener muchas cosas, pero sí para pagar a los empleados y sobrevivir. Y la gente estaba muy contenta. Ya estaban empezando a venir gente de acá mismo a ver nuestro lugar en una finca que conseguimos. Y todo lo cultivábamos nosotros ahí, lo cultivamos nosotros. O sea, los productos que usaban en el restaurante eran productos que ustedes cultivaban en esa misma finca. Sí, señora. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues yo decidí irme a estudiar. Yo le dije a él, yo quiero que el negocio crezca porque no nos estaba dando tampoco tanta rentabilidad. Y decidí irme a estudiar a África, doctora, para traer nuevos platos. ¿África? Sí, allá la gente no tiene los recursos que tienen acá, entonces hacen cosas más creativas. Pero es que ya comen hasta cosas que se arrastran. Allá, usted Hasta sabe, piedras. doctora, que hasta en la China se comen animales y ellos son
tienen una diversidad inmensa de alimentos. Entonces yo me fui para allá a estudiar y estaba muy contenta, aprendiendo mucho. Y resulta que llevaba ya un mes, empecé a llamarlo a él para ver cómo iba el negocio y resulta que él no me contestaba. Por ningún lado aparecía doctora. Entonces yo empecé a preocuparme y llamé al chef que yo contraté para ver qué había sucedido. Y me dice que él lo despidió. Lo despidió. Y cuando me vengo para acá a ver qué había pasado con el restaurante, resulta que le cambió el nombre al restaurante y le puso el Palacio del Colesterol. Claro, porque es que eso es lo que vende, doctora. No, es no, que no, a la no. gente le gustan las hamburguesas, El Palacio del el Colesterol, hot dog. nada que ver Eso es lo con que el le gusta a la concepto. gente, el colesterol. No, ¿Y entonces- nada que ver. ¿Y qué Con pasó? las Eso es lo gallinas que le ahí y gusta. todo. Ajá. Y el Palacio del Colesterol. Ajá. ¿Cómo me viene a cambiar así de un momento a otro, doctora? Y yo Ok. creo en esto, yo creo en Ok, esto. por eso tú piensas que te mereces el negocio completo. Ok, Estoy perfecto. dispuesta a todo. Juan, ¿cómo respondes? Doctora, mire, yo durante muchos años trabajé en restaurante. Yo sé lo que se mueve, lo que se consume, lo que a la gente le gusta. El concepto me gustaba al principio, porque el tema orgánico está muy de moda y demás. Sí. Pero vi que empezó como a darle un giro. Cuando llegó con esas ideas de África, yo vi que realmente por ahí no iba la cosa. Bueno, entonces, ¿y qué trajo ella de África? O sea, ¿cuál fue la contribución africana? ella Doctora, le voy a mire, decir vea, algo. Déjame, por favor. Mira, doctora, la verdad, cuando ella llegó de África, llegó con un concepto que nos iba a perjudicar bastante. Y las personas se estaban enfermando, literalmente. Las personas se estaban enfermando. nada que ver con que porque se llegó estaban con el enfermando. concepto del Todo es caracol totalmente africano. natural. Todo ¿Ha es escuchado de él, totalmente doctora? Pero natural. claro, si yo soy de Es acá del venenoso. este, yo vivo acá en el este, pero comerse el caracol. Sí, comerse el caracol. Pero si ese caracol da infecciones No, y da doctora, meningitis ¿dónde? y da Por no sé Dios. cuántos otros problemas. Daña paredes, daña cultivos. Entonces yo no quería un misma problema, lo yo no quería un Sí, ella lo perjuicio. que trajo del África fue el famoso caracol El famoso, africano así es. que está invadiendo, por ejemplo, hay muchos estados que están viendo esta invasión y hasta el mismo gobierno nos está pidiendo que estemos con los ojos abiertos por si encontramos uno de estos caracoles en nuestros patios, inmediatamente llamemos al eso es Departamento de tergiversación Agricultura de los medios. para reportarlos, porque Así no es. son oriundos de aquí y causan estragos en nuestro ecosistema. Ok, ¿quién tiene testigos? Los dos. Yo. Muy bien, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta continuamos discutiendo este caso. Me propuso un plato de caracol afrodisíaco y que me ponía, ¿Te dijo ella? me dice Claro, ella, es que y que esto tiene muchas propiedades. doctora, casi me muero. Caso cerrado.